En los entornos empresariales, las aplicaciones CAP se despliegan en el cloud de SAP y utilizan la base de datos HANA. En esta sesión iremos a crear una instancia en el cloud o en el BTP de la base de datos HANA, instancia que iremos a utilizar para realizar el despliegue de los artefactos y de las fuentes de datos que necesitamos para el proyecto CAP. En la cuenta del BTP o en el BTP Cockpit, en este caso una cuenta trial, accedemos por la opción de Go to your trial account. Dentro de la subcuenta podemos ir a navegar y seleccionar el espacio de desarrollo o los espacios que tenemos disponibles. En mi caso el espacio con el nombre Dev, donde también tengo desplegadas aplicaciones de otras tecnologías. Al seleccionar el espacio llegaremos a visualizar el menú del espacio y en la parte izquierda tenemos lo que es SAP HANA Cloud. Al seleccionar esta opción del menú de la parte izquierda llegaremos a ver las instancias de SAP HANA que tenemos creadas. En este caso no tengo ninguna instancia creada, por lo que iremos a proceder con la opción de Create y seleccionamos SAP HANA Database para crear la instancia de la base de datos. Se abre la ventana donde se solicita la autentificación. Si es por la primera vez que entra en esta parte, debe indicar con el default provider el tipo de autentificación y si no, se selecciona el email que ha utilizado si ha accedido antes a esta ventana del SAP HANA Cloud Central, donde podemos empezar con la creación de la base de datos HANA. Iremos a ir paso a paso con el wizard, donde seleccionamos en el primer paso el tipo de la instancia cloud. Se trata de SAP HANA Database, seleccionamos este tipo. Con la opción de Next Step llegaremos a entrar en el paso general. En el paso general se actualizan las constantes tal como observamos de la localización.